Saludos cordiales, con ustedes Eisir Pineda, estudiante de la especialidad de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Falcón. En el video de hoy compartiré con ustedes un análisis de los enfoques relacionados con los ejes transversales de la educación en y para los derechos humanos como mecanismos coayudantes de la formación de sujetos de derecho en función de la construcción de ciudadanía y la educación para la democracia, así como la identificación de las diferentes características de la educación en y para los derechos humanos en el ámbito formal y no formal. En el año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto como un instrumento contra la opresión y la discriminación, estableciéndolo como un ideal común por el cual todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin que tanto los individuos como las naciones promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a los derechos y libertades. Esta declaración ha sido la base de un sinnúmero de instrumentos internacionales protectores de los derechos humanos. En el artículo 26 específicamente de esta misma declaración se encuentra contemplado el derecho a la educación, el cual estipula que éste tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. En la actualidad, esto ha constituido un reto para la educación desde dos perspectivas. Por un lado, la responsabilidad de los actores que intervienen en el proceso formal de aprendizaje en la educación ante los ideales plasmados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por otro, la globalización en la cual se encuentra inmerso el mundo con grandes avances en tecnología de información y comunicación y también en conflictos en diversos ámbitos sociales que generan violencia. Proporcionar educación en derechos humanos a todas las personas es una tarea que corresponde tanto a las instituciones como a los individuos para potenciar el desarrollo pleno de la personalidad humana en el sentido de dignidad y la participación efectiva en la sociedad libre. Los actores participantes de la educación en los derechos humanos promueven ante todo la comprensión, la tolerancia, impulsan la paz, la seguridad y el desarrollo de las naciones y sus ciudadanos. La educación en y para los derechos humanos es la educación, la formación y la información orientadas a crear una cultura universal para el disfrute y respeto de los derechos humanos mediante la transmisión de conocimientos, la enseñanza de técnicas y la formación de actitudes para fomentar comportamientos dirigidos a fortalecer el derecho humano y las libertades fundamentales, la tolerancia, la igualdad y la paz entre las personas dentro de las sociedades y entre las naciones. Ahora bien, el enfoque basado en los derechos humanos se centra en, primero, la igualdad de género, que garantiza la igualdad real y efectiva entre los hombres y las mujeres. Segundo, inclusión a la atención y la diversidad, que implica reconocer y valorar la diversidad de las personas, incluyendo su origen étnico, cultural, religioso, discapacidad y orientación sexual. Tercero, conciencia ambiental, que se relaciona con la protección y preservación del medio ambiente. Cuarto, justicia de paz, que busca resolver conflictos de manera pacífica y equitativa. Esta está basada en principios de no violencia, diálogo y respeto mutuo. Y por último, el bien común, que se refiere al beneficio colectivo de la sociedad en su conjunto, buscando promover el bienestar general y la equidad para todos. Al incorporar transversalmente estos enfoques en la educación, se produce un cambio significativo en la perspectiva de los resultados de esta. Y esto es fundamental para seguir avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y consciente de los derechos humanos. Para Eduardo Sabater en el 2004, abro comillas, el proceso de educar puede ser formal o informal, pero el primer requerimiento para poder enseñar en cualquier tipo de sociedad es haber vivido dentro de ella, cierro comillas. La enseñanza de los derechos humanos no requiere de un ambiente fielmente creado para ese fin. En ambos ámbitos de la educación para los derechos humanos puede desarrollarse fácilmente. Como lo señala Morin en el 2001, el individuo, sociedad y especie son solamente inseparables, sino que son producto uno del otro. La permanente relación individuo-sociedad supone su mutua existencia y es la democracia la que permite la relación rica y compleja entre individuo y sociedad, donde los individuos y la sociedad pueden ayudarse, desarrollarse, regularse y controlarse entre sí. Queda claro entonces que ese vínculo individuo-sociedad no podrá darse sin la corresponsabilidad de todos. Aquí radica entonces la importancia de la educación en y para los derechos humanos. Al conocer la forma en la cual debe educarse a los estudiantes como miembros de la sociedad para participar de manera corresponsable en sus problemáticas, se debe
perfeccionar entonces a todas luces el vínculo individuo y sociedad. En torno al desarrollo de los derechos fundamentales, vale decir que el reconocimiento constitucional de los derechos humanos ha favorecido una conexión entre las políticas públicas y el desarrollo de los derechos. El enfoque basado en derechos humanos, entonces, es una perspectiva para guiar la acción e intervención de las autoridades públicas. Es decir, toda acción en materia educativa debe contener un enfoque que trascienda los procesos educativos, con una metodología que permita la inclusión de los derechos humanos en todos los ámbitos de la persona. La importancia de incluir la perspectiva de los derechos humanos en los procesos educativos constituye, en primer término, enfocar los alcances y metas de estos procesos a la generación de los 4 pilares fundamentales de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir, con acciones sustentadas en los principios de igualdad, no discriminación y dignidad de la persona. Y segundo, que las instituciones educativas cumplan con las obligaciones señaladas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El carácter trascendental de los derechos humanos debe infiltrar toda la práctica educativa y estar presente en las diferentes áreas del currículo, lo que representará una nueva concepción de la educación a la luz de los derechos y libertades. El modelo educativo venezolano menciona, abro comillas, que el sistema educativo nacional deberá fortalecer su capacidad para egresar estudiantes que posean competencias para resolver problemas, tomar decisiones, encontrar alternativas, desarrollar productivamente su creatividad, relacionarse de forma proactiva con sus pares y la sociedad. Cierro comillas. Bajo este enfoque, un modelo educativo que tiene como eje transversal los derechos humanos no está limitado únicamente a la formación de una cultura de respeto para los derechos humanos, sino a la vez aporta al educando las herramientas necesarias para investigar y sancionar las violaciones a los derechos fundamentales a través de la educación para los derechos humanos. Desde esta postura se promueve la formación de sujetos sociales conscientes, ciudadanos completos, tanto en su vida individual como en su vida en sociedad. Ello contribuye también a la formación de individuos juiciosos de los cambios sociales y a interactuar en ellos de manera propositiva. Para el logro de estos objetivos se debe tener como centro el acto educativo al estudiante. Todo esto bajo la premisa del desarrollo integral de la persona como ser humano, que logra el saber, el hacer, el vivir y el ser. El docente debe ser capaz de ayudar a otros a aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona. No puede el maestro ser únicamente transmisor de conocimiento o información y dominar su materia o disciplina sin llevar un ejercicio responsable y permanente del autoexhortativo. Esto quiere decir que ambos deben conjugarse para crear y lograr una educación para la ciudadanía. De esta forma, la educación en derechos humanos como eje transversal de la educación para la paz envolverá aspectos que van desde lo social hasta lo propiamente académico. En efecto, la educación en derechos humanos no puede ser únicamente la transmisión de conocimientos o la memorización por parte del alumno. Esto va más allá. Es la construcción de una nueva sociedad con sujetos formados en el conocimiento de sus derechos y en el ejercicio responsable de ellos. En torno a la identificación de las características de la educación en los derechos humanos, en el ámbito formal y no formal, se encuentran identificadas claramente las siguientes. Disponibilidad. La educación en derechos humanos debe estar disponible para todas las personas e implican que los programas educativos deben ser accesibles y estar al alcance de todos. Accesibilidad. Esto significa que las barreras económicas, geográficas o culturales no deben impedir que las personas accedan a la información y a la formación en derechos humanos. Aceptabilidad. Los contenidos deben ser culturalmente relevantes y respetuosos de la diversidad. La adaptabilidad incluye la capacidad de ajustar los enfoques pedagógicos según las edades, las culturas y las circunstancias específicas. A manera de conclusión, me atrevo a puntualizar lo siguiente. Primero, se debe partir de que el derecho a la educación es un derecho consagrado en la Constitución como un derecho fundamental, además de ser un derecho reconocido internacionalmente. En consecuencia, este proceso educativo debe estar orientado a la formación en y para la paz, teniendo como eje transversal los derechos humanos. Segundo, los desafíos a que se enfrenta la política educativa pueden ser múltiples,
desde una educación integral hasta una evaluación docente con una cobertura total y equipamiento. Pero una educación de calidad requiere una educación verdaderamente humanista. Tercero, la enseñanza permanente de los derechos humanos para la prevención de la violencia debe partir de la idea de que si el derecho hace posible la humanización del hombre, que tiene como principal tarea servir al hombre, a su desarrollo y a su rendimiento en la vida de la comunidad humana. Es decir, es particularmente importante resaltar la necesidad de educar para la paz y en los derechos humanos como una forma de humanización social. Cuarto, bajo este contexto y tomando en consideración que la escuela es una de las instituciones coadyuvantes en la sociedad del alumno y que esta socialización se realiza a través del maestro, debe obligar a replantear la formación de maestros, ya que su función lo convierte en transmisor de costumbres, de normas, destrezas y patrones de comportamiento transmitidos de generación en generación. Romper con este paradigma implica rediseñar contenidos y competencias entre los actores del proceso de aprendizaje. Quinto, la educación para la paz basada en los derechos humanos ha cobrado una importancia relevante en la actualidad. Incluirla dentro del currículo trae como beneficio la consolidación de los modelos educativos puestos en marcha y cada miembro de la sociedad civil debe asumir su papel corresponsable en el avance del país, en la construcción de una nación democrática, próspera, equitativa y en paz. Dicha participación debe provenir de todos los ciudadanos. Para lograrlo es indispensable desarrollar un capital humano y social con más y mejor educación, educarlo para la paz y en los derechos humanos. Finalmente, la educación en los derechos humanos es una estrategia poderosa para promover el respeto, la igualdad y la dignidad de todas las personas y debe estar presente tanto en el ámbito formal como en el no formal. Gracias por su atención.